Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte el siguiente video, porque van a venir videos increíbles que estoy segura que no te quieres perder. La historia del Titanic puede ser una de las más famosas historias de desastres navales de los últimos siglos, una catástrofe que provocó la muerte de unas 1.500 personas de las 2.500 que iban a bordo. Una catástrofe que resonó en todo el mundo. La mayoría de la gente ha escuchado al menos una vez el nombre Titanic, que ha permanecido en la memoria colectiva del mundo moderno como una calamidad naval. El Titanic, el crucero que logró en su momento demostrar que la futura navegación está en el mar, se hundió la noche del 14 al 15 de abril de 1912, 5 días después de su botadura, tras una violenta colisión con un iceberg en el Océano Atlántico. El Titanic partió de Southampton, Inglaterra, y debía arribar a Nueva York, siendo este el viaje de inauguración del barco, que fue llamado inundible por los contemporáneos de aquellos tiempos. Aunque los informes oficiales dicen que el impacto directo con el iceberg fue el que propició el hundimiento del Titanic, con el tiempo han surgido teorías que llevan a pensar que su hundimiento fue intencional. Teorías que aún no han sido aceptadas como verdaderas, pero que aún traen evidencia, razón por la cual se discute este evento hoy. ¿Un error humano? Este proyecto magistral en el campo de la navegación fue diseñado para determinar el punto de partida de una revolución en términos de navegación en el mar. La idea que se materializó a través de la última tecnología de la época, utilizada para la construcción de la nave. La construcción del Titanic fue diseñada por algunos de los mejores ingenieros del siglo XX, con equipos cuyo objetivo principal era eliminar las posibilidades de un desastre, lo cual es irónico por lo que siguió. Contaba con radares de última generación, que en caso de iceberg, serían señalados con anticipación para ser evitados. Al mismo tiempo, para utilizar estos equipos de alto rendimiento, se eligieron algunos de los mejores especialistas en la materia, quienes debían señalar cualquier irregularidad, y sin embargo, sucedió lo inevitable. De ahí la pregunta que muele a muchas personas aún hoy, a saber, ¿se hundió el Titanic intencionalmente? ¿Y por qué? Para empezar, es necesario comprender ciertos eventos que llevaron a la planificación de tales incidentes. Los Estados Unidos de América, a principios del siglo XX, tuvo como principales exponentes entre los banqueros Rockefeller, Morgan, Rothschild, familias que han tenido un enorme poder hasta el día de hoy a nivel mundial y que se dice que forman parte de la orden jesuita. Siendo esta una sociedad que se ocupa de la perpetuación del catolicismo y el aumento de la influencia del Papa. Si bien existe una fuerte rivalidad entre los grupos Morgan, Rothschild y Rockefeller, se asocian en un consorcio y decidieron formar un banco central, pero para crear este tipo de instituciones necesitaba una razón bien desarrollada. Así, en 1907, Morgan lanzó el rumor de que una institución bancaria de Nueva York era insolvente, rumor que provocó el pánico general entre la gente que comenzó a realizar retiros masivos de capital de varios bancos. Por otro lado, los bancos comenzaron a exigir la devolución de los préstamos para cubrir los daños, siguiendo una cadena de quiebras que condujo a la caída de la bolsa y la creación de un estado general de pánico. Luego de este evento, para que no se repitiera, los banqueros más poderosos del mundo se reunieron en 1910, en Morgan Island, donde redactaron en secreto la Ley de la Reserva Federal. Esta ley respalda al Banco de la Reserva Federal y fue aprobada en el Congreso en 1913. En el momento del lanzamiento del Titanic, Benjamin Guggenheim, Isidor Straus y John Jacob Astor, algunas de las personas más ricas del planeta, estaban a bordo. Los que tuvieron mayor influencia en la lucha contra la Reserva Federal fue White Star Line, la compañía propietaria del Titanic, una compañía financiada por Morgan en 1903, el pretexto para el crimen perfecto. Tras el trágico suceso, un año y medio después, se creó la Reserva Federal. La teoría también se apoya en la hipótesis de que Edward Smith, el capitán del Titanic, también era jesuita, y como muestra de lealtad, se le pidió que hundiera el barco. El comandante Smith contaba con más de 26 años de experiencia en las aguas del Atlántico Norte, siendo uno de los navegantes más experimentados de la época, pero que entró a la nave a máxima velocidad en un campo de hielo de 80 millas cuadradas, en una noche sin luna. Inaceptable para un comandante experimentado. En el momento de su partida de Inglaterra,
A bordo también se encontraba Francis Brownie, quien era el jesuita más influyente en Irlanda, quien era directamente responsable ante el general de la Orden Jesuita en Roma, y al mismo tiempo era el maestro jesuita de Edward Smith. Francis Brownie se embarcó desde Southampton en el Titanic, donde tomó fotografías de Benjamin Guggenheim, Isidor Straus y John Jacob Astor, quienes se oponían a la Reserva Federal. Al día siguiente, el padre Brownie desciende a Queenstown, Irlanda, la última parada del Titánico en su camino a Nueva York. Se dice que Francis Brownie le mostró al capitán Smith fotografías de personas que debían morir, recordándole al capitán su juramento como jesuita. Se cree que el padre Brownie, tras recibir claras explicaciones del general jesuita, le habría explicado a Smith qué hacer en las aguas del Atlántico. Este último, cumpliendo lo que se le pedía. Como prueba de esta teoría, también está la filosofía jesuita, que dice que el inocente puede ser sacrificado por una causa benéfica mayor, el fin excusa los medios. El gesto del capitán Smith fue categorizado como martirio entre los seguidores de los jesuitas, y eliminó a los posibles oponentes de la Reserva Federal. 2 barcos en uno. Por otro lado, se especula con la idea de que no fue el Titanic el que se hundió en el fondo del Océano Atlántico, sino otro barco 98% idéntico al Titanic, a saber, el barco Olympic, también propiedad de la White Star Line. Esta hipótesis se creó a raíz de una combinación de circunstancias. En 1911, el 20 de septiembre, Edward Smith, el comandante del Titanic, estuvo involucrado en una colisión con el buque de guerra Oki, cerca de White Island. Edward Smith, siendo el comandante de la nave Olympic. Tras la colisión, el buque Olympic resultó gravemente dañado, así como el buque Oki. La White Star Line habría sido obligada por el almirantazgo británico a pagar el 100% de los daños que significaron cuantiosas sumas, lo que habría llevado a la empresa a la quiebra. Quiebra que habría ocurrido por culpa de las aseguradoras, que no pagaron el seguro a la White Star Line. A la luz de este evento, surge la idea de que el Titanic se convirtió en Olympic, y Olympic, el barco 30% dañado y reparado, que era 98% similar al Titanic, se convirtió en el mismo. Olympic fue enviado en un segundo viaje inaugurado bajo el nombre de Titanic, con Edward Smith como comandante. Luego, entre los icebergs, choca intencionalmente con uno, con la esperanza de que el barco California, a 13 millas de distancia, acuda en su ayuda. El propósito del hundimiento del barco Olympic supuestamente se obtuvo del seguro, a saber, $12 millones. Evidencia para sustentar esta hipótesis sería el hecho de que la velocidad máxima con la que circuló la noche del desastre fue de 21 nudos, mientras que el Titanic tuvo una velocidad máxima de 23. Por otro lado, se notó una ligera inclinación hacia él a la izquierda del buque de testimonio de pasajeros. Inclinación que se habría debido a la colisión con el Oki. Al mismo tiempo, otro evento sugirió la situación actual. El barco California, propiedad de Morgan, bajo el mando de Stanley Lord, recibió la orden de detenerse el 14 de abril entre los icebergs. En lugar de navegar a través del hielo a máxima velocidad, como era la normativa naval de la época. Aunque el barco de California se detuvo para recibir señales del Titanic, el incidente impidió que se vieran las señales de SOS y que las señales de los misiles ligeros lanzados fueran malinterpretadas por el comandante Lord. Así, el buque California se pierde en la operación de rescate del Titanic, operación que finalmente llevó a cabo el buque Carpathia. Si el Titanic fue o no el asesinato perfecto, o el accidente perfecto, probablemente nunca lo sabremos, aunque el misterio de este naufragio sigue siendo hoy una de las historias marítimas más impactantes del siglo XX de la sociedad de aquellos tiempos. Y al mismo tiempo, es un monumento de grandeza para las generaciones venideras, pero también un cementerio lleno de recuerdos en la memoria colectiva de la humanidad. Si te ha gustado este video, no olvides de suscribirte, déjame un me gusta, un comentario y si me quieres ayudar a crecer, distribuye este video en tus redes sociales. Saludos a todos.